Bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos arrancando un nuevo encuentro del Seminario de Derechos Humanos de INPA 2025. Y hoy tenemos un encuentro de lujo. Maru Bosco nos va a hablar de derechos humanos y género. Maru es licenciada en nutrición, magíster en género, sociedad y políticas, docente de la Facultad de Medicina de UBA, integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria en Nutrición, que integra la red Calizas, y está diplomada en Educación Sexual Integral. Agradecemos su presencia, agradecemos su generosidad de compartir con nosotros su visión de un tema tan importante. Y bueno, le habilitamos la palabra para que sea ella quien continúe presentándose. Bueno, hola a todos, todas, todos, ¿cómo andan? En primer lugar, gracias, Alicia y todo el equipo de INPA por la invitación. Bueno, como decía Alicia, yo soy licenciada en nutrición, así que no es que soy ni abogada ni socióloga para hablar de derechos humanos, voy a hablar desde mi lugar, pero sí, bueno, desde mi formación en una maestría en género, creo que puedo aportar desde ahí, también haciendo algunas referencias a lo que vieron la clase anterior, que es sobre soberanía alimentaria, que también al formar parte de la cátedra es un poco más el tema que manejo. Quería hacer esta aclaración, igual entiendo que también ustedes no están estudiando Derecho, así que capaz algunas cosas jurídicas así muy técnicas se me escapan. Bueno, voy a ir compartiendo, ahora hice una pequeña presentación. Compartir pantalla. A ver, que se me fue, lo voy a volver a abrir. Bueno, lo comparto. Hola. Hola, María. Buen día. Buenas tardes. Ahí va. Bien, creo que ahí si amplío se puede ver. Ahí los dejo de ver a todos y a todas, así que voy a hablar. Sí, ahí se ve. Ah, genial, porque como no me aparece, cualquier cosita me dicen y estaría bueno hacer un ida y vuelta. Cuando quieran pueden prender el micrófono y vamos a ir charlando. Ahí están mis contactos, tengo un Instagram llamado Nutrición Feminista, también para abordo estas cuestiones de género en relación específicamente más que nada a la salud, a la nutrición, al cuerpo, esas temáticas. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de géneros y derechos humanos. Lo primero que quería traer, una cita un poco larga de Rita Segato, pero es una referente feminista para mí muy importante, y quería como hacer esta aclaración, porque quizás en algunos momentos me enfoco en algo un poco técnico de lo que son las teorías de género, pero esta frase de ella me parece muy importante para ver, bueno, por qué me voy a detener en esas categorías teóricas o por qué es más importante entender algunas categorías teóricas de lo que es los estudios de género, más que enfocarme después en las cuestiones jurídicas de derechos humanos que las podemos leer por cualquier lado, o sea, las podemos leer, depende de nuestra formación, un poco más en profundidad o menos, pero me parecía importante esto que dice ella, que estas categorías que vamos a ir viendo, que estas categorías que sirven para discriminar y excluir, que constituyen representaciones sociales poderosas y perniciosas para la expropiación del valor no retribuido, deben ser nombradas. Sin sus nombres, no podemos analizarlas, trabajar en su crítica y alcanzar su abolición. Dejar de nombrarlas no las hace desaparecer ni las destruye en su papel de mantener en pie un orden asimétrico de género y raza. Esa ha sido históricamente una de las estrategias más eficaces de las élites. No nombrar, pues los nombres llevan al reconocimiento de los problemas. Y el trabajo de los derechos humanos es justamente un trabajo nominativo, es decir, los grandes avances de los derechos humanos se han dado en el campo de los nombres, en la lista de nombres del sufrimiento humano, en el descubrimiento y la formulación de nombres para aquello que no debería estar ahí.
Entonces, un poco mi idea es poder dar estas bases para poder, desde estos lugares, desde algunas categorías que voy a proponer, poder leer cualquier política pública, programa, normativa, ley, que esté basada en los derechos humanos, o poder leerlas desde esta mirada, de esta perspectiva de género. Para eso hay que empezar con algunos conceptos teóricos de lo que es el sexo y el género. Yo les puse géneros a esta clase, porque también lo que vamos a ver es que no hay un concepto único de lo que es el género. Primero, como concepto, bueno, ahí abajo les voy dejando la bibliografía de referencia, que le pasé a Alicia algunas que me parecen, algunos textos que son interesantes. El que les nombro es el de género y derecho, obviamente elegí porque, por más que es un texto bastante, un poco antiguo, que es del año 99, es de Alda Facio, que es una jurista de Costa Rica muy importante y que tiene toda esta mirada de género en relación al derecho. Entonces ella lo que hace primero es decir, bueno, ¿de dónde nace esto de género? ¿No? Cuando empezamos a estudiar este tema siempre es lo primero que queremos definir. Bueno, acá Perdón, Maru, te interrumpo un poquito. ¿Vos estás pasando la diapositiva o todavía estás? Sí. Ahí pasó, estaba en la primera. Cuando yo amplío así la pantalla, ¿se ve entera? Si no, voy a hacer voy a compartir entonces toda la pantalla. Igual pasé una solita. No sé si llegaron a ver la que decía lo de Rita Segato o me escucharon, nada más. Te escuchamos. Ahí está. Ahí sí, ¿no? ¿Se ve? Ahí está, estaba hoy también, pero quedaba congelada en la primera. O sea, no pasaba. ¿Ahora? A ver, ahora está. Ahora sí. Quedó. Se ve la pantalla verde. Exacto, esta era la frase. Si alguien le quiere sacar la captura de pantalla, o puedo pasar después el PowerPoint si la querían ver. Y ahí paso a esta que solamente dice ahí abajo a la derecha la referencia, y les voy dejando algunas referencias de dónde saqué lo que voy a ir diciendo, por si quieren ir a leer y profundizar un poco más. Bueno, este texto, como les decía, empieza que lo primero que hace es querer definir género, ¿no? Es de donde nos paramos siempre y que nos lleva un montón de tiempo. Claramente primero hubo un montón de personas que hablaron sobre las discriminaciones estructurales que sufren algunas personas en relación a su condición de mujeres y otras diversidades sexuales, sin el nombre de género, sin ponerle esa teoría, pero el primer lugar donde aparece la palabra de género tiene que ver con unos estudios que hizo un señor psiquiatra, Robert Stoller, que aparece o entiende o encuentra este concepto a la hora de, él trabajaba con personas de la psiquiatra, y lo que hizo fue, hubo un momento en el que a unos dos hermanos que eran gemelos, varones, en el momento de la circuncisión hubo alguno de ellos que por un error hubo un error en la circuncisión, entonces tuvieron que extirparle el pene porque dijeron que era preferible que viva como, que lo socialicen como una mujer en vez de como un varón sin pene. Y a su hermano lo socializaron como un varón. Entonces, a partir de ahí y de cómo él fue analizando a lo largo del tiempo, de forma longitudinal, la vida de estos hermanos, empezó a ver cómo la socialización, o la forma en la que lo socializaron como mujer o como varón, pesó más que la parte biológica, si podríamos decirlo así. Entonces ahí desarrollan una teoría o un concepto que es la de la identidad sexual, que después la va virando a lo que es el género, que nace desde este lugar más en contraposición a lo que es el sexo biológico. Y después hay una autora que es Anne Oaken, que toma el concepto de género y lo trae a las ciencias sociales, también en relación a estos estudios de Robert Stoller, para poder decir lo que en general lo que quería ir a lo que conocemos todos, ¿no? Esta idea de que el sexo está más relacionado con algo que es biológico y natural, y el género como la construcción social y cultural en la que nos
en la que nos construimos como hombres o mujeres, ¿no? Así de forma dicotómica, como hombres o como mujeres, en la sociedad o en lo cultural. Como les decía, claramente esto no es ninguna novedad, sí el concepto de género quizás fue una novedad a mitad del siglo pasado, cuando Robert Stoller en lo que es la medicina y Ian Oakley en lo que es las ciencias sociales lo incorporan, pero claramente no son las primeras personas que hablan de la discriminación y que la discriminación y la desigualdad vienen por una cuestión más social o cultural y no solamente, y no por algo biológico, ¿no? Acá obviamente tenemos que nombrar a aquellas, algunas feministas obviamente famosas que además son las que nos quedaron referencias y que escribieron y que pudieron trascender sus escritos, ¿no? Como, Mary Wollstonecraft y Olympe de Gouges también en la mitad del siglo XVIII, que Olympe de Gouges escribe los derechos de las mujeres y las ciudadanas, justo en el mismo momento que en la Revolución Francesa se escriben los derechos de los hombres y los ciudadanos. Bueno, ella escribe los de las mujeres y después Mary Wollstonecraft unos años después escribe la vindicación de los derechos de las mujeres. Bueno, ahí podemos encontrar en esos escritos de las primeras muestras que estudian que todas las desigualdades que vivimos como mujeres están basadas en una cuestión de poder y no en algo biológico. A lo que quiero hoy es que cuando se incorpora el género como esta categoría de análisis dentro de las ciencias sociales, se entiende o sirve esta distinción así dicotómica para usarla como un instrumento que sea válido para explicar la subordinación de las mujeres como algo construido socialmente y no justificado en la biología, que como digo ya estuvo escrito mucho tiempo, pero acá empiezan las teorías de género empiezan desde este lugar más o menos a mitad del siglo XX, cuando se lo empieza a conceptualizar el género desde este lugar, ¿no? Como la mayoría de estas teorías coinciden en que a partir de una importancia exagerada a estas diferencias biológicas y también de una invisibilización de todas las cosas que tenemos en común y solamente dando una importancia a estas diferencias, ahí se construyen las desigualdades constitutivas de cada sexo. Y entonces ahí aparece la definición, que seguramente escuchamos muchas veces, o de diferentes formas, pero que el género básicamente lo relacionamos con, como decía, algo social y cultural, ¿no? Como el conjunto de características, de comportamientos, de roles, funciones y valoraciones impuestas dicotómicamente a cada sexo a través de procesos de socialización mantenidos y reforzados por la ideología e instituciones patriarcales. Ahora me voy a detener un poco más en qué llamamos o qué entendemos por patriarcado, pero quería traer esta definición, pero aclarar esto que me parece importante, que este sistema sexo-género, esta distinción así muy dicotómica entre lo que es el sexo y lo que es el género, se basa también en una dicotomía en la que vivimos, por lo menos en la sociedad de Occidente, donde todo el tiempo estamos separando lo que es la naturaleza y la cultura. Entonces, así queda, ¿no? Si el género es explicado como una categoría que es cambiante, es histórica y está relacionada con lo social, el sexo se toma como algo estático, como algo inmutable. Y ahí aparece claramente esta distinción, esta dicotomía. Ahora me voy a basar también en qué significa la dicotomía, pero pensémoslo como algo que es totalmente binario y que no se puede estar, que no hay nada más o nada por fuera de eso y a la vez que es una cosa o la otra, no se pueden mezclar, ¿no? Entonces, este mismo binomio de naturaleza-cultura que ya lo veníamos arrastrando durante mucho tiempo, se suma a este entendimiento de sexo y género, el sexo como algo natural y biológico y por lo tanto inmutable, estático, y el género como algo que se puede cambiar porque está más relacionado con lo social y lo cultural. Durante mucho tiempo y hasta ahora, esta teoría sigue en pie, hay mucha gente, lo pensamos muchas veces así, como algo totalmente dicotómico. En realidad, después fueron avanzando las teorías de género y se critican estas teorías, ¿no? Se critica esta teoría de tomarlo como dos cosas separadas porque
todavía se sigue basando, si pensamos así, en el sexo como algo natural y biológico, estas teorías, bueno, son tildadas de esencialistas, porque hay muchas ramas que salen de si el sexo como mujer y el género está asociado o estamos alineadas el sexo y el género como, bueno, yo me considero mujer, me siento mujer, me autopercibo y mi sexo biológico es el femenino, bueno, hay un montón de características que si las tomo como propias, pasan a ser esencialistas. En realidad después aparecen muchas otras autoras que hablan de, más que nada, las teorías de las relaciones de género, que ahí es algo más actual, es como un paradigma que está cambiando, pero dentro de las teorías de las relaciones de género empiezan autoras a decir, bueno, esto no es tan así. En realidad, tanto el sexo como el género están construidos social y culturalmente. El mismo concepto de género es algo que se construye desde lo social y lo cultural, pero el sexo también. Y más adelante aparecen otras teóricas como Judith Butler que hablan de la performatividad del género, que bueno, Espacio no la nombra en su escrito porque es muy anterior, pero que también vienen desde teorías muy post-estructuralistas a decir todo es construido, ¿no? Todo, si no hay nada por fuera del lenguaje, si ya quiero nombrar a lo que es el sexo, ya ahí mismo lo estoy tomando como, bueno, como algo que es construido socialmente también. Si estoy nombrando al sexo, ya es algo construido por el lenguaje. Y se basa en estas, y después, bueno, lo que dice es que performamos el género, ¿no? Que esto mismo que la forma de la identidad de género tiene que ver con una performance, con una serie de actitudes o de acciones que hacemos de forma repetida, que lo terminamos adoptando como una identidad. Que eso no significa que no sea real, que la identidad de género no sea algo real, sino que es performativo. Esa misma performatividad lo que hace es que se pueda también cambiar a lo largo del tiempo, igual que el sexo, que es algo que tomamos como biológico. También, bueno, parte de estas explicaciones tienen que ver con que el sexo biológico no es algo que se puede solamente definir cuál es el sexo biológico por un solo parámetro, si hablamos de, por lo menos desde lo que son las ciencias de la salud, no hay un solo parámetro que define el sexo biológico, no es solamente los genitales, sino que hay muchos otros que pueden definirlo, son 5 parámetros por lo menos que se conocen, que lo van a definir, los cromosomas sexuales, pero dentro de los cromosomas sexuales los genes, hay un gen que es el que va a expresar, a tener la expresión genética de las características masculinas, que es un gen SRY que está dentro del cromosoma Y la mayoría de las veces, pero puedo tener el gen y no tener el cromosoma o viceversa. Cromosoma, genes y después los genitales, las gónadas y las hormonas que circulan en sangre. Entonces, si alguna de esas características, esos patrones indicadores no se correlacionan con el mismo sexo, bueno, la medicina lo hace encajar. Pero en realidad, si queremos definir sexo biológico, tenemos que ya darnos cuenta que no hay un solo indicador. Entonces, muchas veces ya no hay, por lo menos no hay un binomio hombre-mujer, sino que hay muchas otras formas de ir relacionando y de ir interconectando todos esos parámetros. Esto tampoco para hacerlo tan técnico, pero sí para que se vea que ya dentro de lo que es esta teoría no es algo que está estático, sino que fue cambiando con el tiempo y se sigue pensando. Y quiero después también volver a detenerme en esto de la dicotomización, porque en esta dicotomización naturaleza-cultura y de sexo-género también hay otras que fueron como arrastrándose. Obviamente, para hablar de este tema tengo que en algún momento que definir, ¿no? Que es el patriarcado, y por qué hablaba antes Alda Facio de estas instituciones patriarcales que son las que siguen reproduciendo estas discriminaciones o estas exclusiones. La definición, ¿no?, de patriarcado es un sistema que justifica la dominación de los hombres sobre las mujeres. Acá sí hay que ser binarios en esto de decir que, bueno, es un sistema que lo que va a hacer es justificar la dominación de unas personas que son consideradas los hombres, y acá sí por
por una expresión del sexo biológico, y en este caso específicamente los genitales, cuando se nace, no sé si nace el patriarcado, pero cuando en los primeros momentos del patriarcado, que es hace miles de años, donde se empieza a ver estas características patriarcales, claramente lo único que se veía a simple vista era el sexo biológico, de estos parámetros que nombré antes, los genitales. Entonces, por eso, a partir de ese parámetro, se nombraban hombres y mujeres. Y después eso fue variando. Pero, como digo, estas justificaciones del dominio tienen que ver con diferencias biológicas entre los sexos, específicamente en los genitales. Ahora, esta dominación, que está basada en diferencias biológicas, forman parte de un sistema histórico que, como digo, no es natural, ¿no? ¿Cuál es el momento en que empieza el patriarcado? ¿En qué momento? Bueno, hay antropólogas feministas pueden estar discutiendo toda la vida, se siguen descubriendo un montón de civilizaciones que se estructuraban de esta manera, de forma patriarcal, pero lo que sí se sabe es que hay un inicio en la historia y que no es algo natural. Y esto tiene que ver con que se conocen algunas civilizaciones que no tenían estructuras patriarcales en el tiempo y también en algunos lugares específicos de la historia de la humanidad, hasta donde se conoce. Pero más que nada, bueno, ahí El origen del patriarcado es un texto que habla bastante de esto, que es de Gerda Lerner, si les interesa el tema, pero lo que quiero traer principalmente es que una de las explicaciones de por qué el patriarcado también no es algo histórico, no es algo natural, sino que es histórico, es que hay momentos en la historia en los que se ve que sistemas políticos, religiosos, económicos, toman características patriarcales para recrudecerlo, ¿no? Para poder afrontar y predominar en el momento, y a la vez al patriarcado estas características patriarcales las toman a su favor. Entonces hay momentos en la historia en los que el patriarcado fue recrudeciendo. Por ejemplo, si pongo un ejemplo anterior, en la Edad Media, el patriarcado lo podemos ubicar en un montón de momentos históricos, pero por ejemplo traigo uno que todos y todas conocemos, que es en la Grecia antigua, más o menos Aristóteles, entiendo que más o menos 400 años antes de Cristo, o antes de nuestra era, se dice ahora, ¿no? Antes de nuestra era, ya establecían, ¿no? Que quizás la escucharon alguna vez a Diana Mafia en estos videos que van rondando sobre el tema, que bueno, el amo es superior al esclavo, y los niños son, el amo superior al esclavo, los adultos son superiores a los niños, y el hombre superior a la mujer, era una de los dictados que establecía. Entonces ahí ya se pueden ver un montón de estas características patriarcales, o mismo que de la polis griega formaban parte los varones, algunos varones. Bueno, pero por ejemplo en la historia se ve en la Edad Media que el sistema religioso o político religioso toma las características patriarcales o algunas de los discursos y las instituciones patriarcales para justificar ideológicamente, por ejemplo, la caza de brujas, que es uno de los genocidios más grandes de la humanidad. Bueno, ahí es uno de los momentos en los que se ve que el patriarcado recrudece, o que este sistema toma estas características patriarcales para justificar, ¿no? Bueno, las mujeres, brujas, etc. Y también, dentro de lo que más nos interesa actualmente, también se ve que en el momento del nacimiento del capitalismo, también el capitalismo toma como sistema económico político estas características patriarcales para recrudecerlo y para justificarse a sí mismo, por ejemplo, la explotación de las mujeres, por ejemplo, por el hecho de no retribuir económicamente los trabajos de cuidado, o de explotar el cuerpo de las mujeres para que produzcan y reproduzcan la mano de obra. Entonces acá hay momentos históricos en los que se ve que el patriarcado va recrudeciendo y por lo tanto va cambiando en algunas cuestiones, pero siempre termina prevaleciendo por sobre otras formas. Y también esto que decía antes de
bueno, aunque existen hombres en relaciones de opresión en todo el sistema patriarcal, las mujeres en cada uno de estos grupos oprimidos mantienen una relación de subordinación. Como les decía, bueno, se van viendo diferentes sistemas económicos, políticos, religiosos a lo largo de la historia, pero siempre se mantiene esta subordinación de las mujeres por sobre los varones. Y acá igualmente es importante tener en cuenta siempre esto de, bueno, que el género produce esta desigualdad o estas discriminaciones o exclusiones de las mujeres en general, pero siempre entendiendo que esto va a ser intersectado por otras variables, ¿no? Acá este concepto de interseccionalidad dentro de las teorías de género es muy importante porque indica que el género no tiene que ser como una categoría de análisis aislada, sino justamente relacionada con otras. Entonces acá, como les decía, no sé, Aristóteles, había una relación también de superioridad por la edad o por la, bueno, condición, en ese caso de amo y esclavo, la condición económica, podríamos decir ahora, la clase social, socioeconómica, ¿no? No es lo mismo las violaciones de derechos humanos que podemos ver que sufren las mujeres pobres que las mujeres ricas, o las mujeres afrodescendientes, o las mujeres caucásicas, o las mujeres con discapacidad o sin discapacidad. Ahí se van intersectando otras categorías sociales que pueden aportar a una mayor vulneración de derechos. Por eso también cuando se habla de feminismos, por ejemplo, bueno, están los feminismos que vienen más de Europa, eurocéntricos, ¿no? Que tienen una visión, una defensa de derechos humanos que es diferente a los feminismos de afrodescendientes o los feminismos de los ecofeminismos que defienden cuestiones de ambiente. Ahí se van como viendo estas intersecciones, que son también como particulares, siempre desde un lugar feminista. Y lo que podemos ver del patriarcado es que se mantiene y se reproduce a través de múltiples instituciones. Y ahí, bueno, Alda Facio se las nombra, ¿no? Por un lado el lenguaje, podemos ver como el lenguaje machista, o ella lo llama lenguaje ginope, como que no ve a las mujeres. Bueno, esto lo podemos ver desde, hubo un momento en el que el lenguaje inclusivo era mucho más usado y ahora también podemos ver cómo molesta también a mucha gente esto de mostrar cómo el lenguaje nos invisibiliza. Bueno, la familia como institución, la educación, la maternidad forzada, la historia con mayúscula, ¿no? La historia que nos cuentan, la historia que prevaleció y que es relatada, las religiones, el derecho, la ciencia, son todas instituciones que se ve que mantienen y reproducen estas lógicas patriarcales. Y acá quiero ir o complementar con otro texto que viene de la mano de esto que venimos diciendo, que es de Diana Mafía, que se llama Contra las dicotomías, feminismo y epistemología crítica. Esto está bueno, Diana Mafía, si les interesa el tema de derechos humanos, porque ella, por más que es una filósofa, trabaja en cuestiones relacionadas con el derecho, en la magistratura, etc. Bueno, ella tiene un texto, este texto que me gusta mucho porque ella plasma y evidencia esto que decíamos antes de las dicotomías, ¿no? Vivimos en Occidente, tenemos esta forma de pensar un montón de cosas de la vida que son de forma dicotómica. Y esta dicotomía lo que explica es que es algo exhaustivo y excluyente, ¿no? Exhaustivo porque si vemos, y ahora lo voy a ir nombrando, pero estas dos columnas donde hay características de un lado y del otro, bueno, entre las dos palabras podemos tomar todo el universo que existe en relación a ese tema. No hay nada por fuera. Y excluyente porque no pueden superponerse, es una u otra. Entonces dice que ya que todas estas cosas que voy nombrando las pensamos de forma dicotómica y que también están sexualizadas, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en algo objetivo y subjetivo, lo pensamos como una idea, tiene que ser totalmente objetivo, totalmente subjetiva, y no hay nada por fuera de eso. Y no puede ser a la vez las dos cosas. Lo universal y lo particular, lo racional y lo emocional, lo abstracto, lo concreto, público-privado, hechos, valores, mente-cuerpo, literal y metafórico, por ejemplo, son algunas dicotomías con las que nos manejamos. Y el problema que dice Diana Mafía es que este par está sexualizado, que acá es donde aparece o se generan
lo que llamamos los estereotipos de género. Entendemos como les decía, el patriarcado no tiene un lugar o un momento específico en la historia, pero lo que sí se ve a lo largo de también se ve que hay culturas patriarcales en dos momentos históricos al mismo tiempo, pero en lugares súper alejados que no se podrían haber nunca pasado esa información, o sea que hay algo que era muy fuerte de tomar las diferencias biológicas para asignar características. Y esto de asignar características según o justificado las diferencias biológicas se ve a la hora de también ver estas características cómo se fueron reproduciendo. Por ejemplo, por cuestiones relacionadas con la capacidad de gestar, por ejemplo, o la cuestión de menstruar y los cambios hormonales, bueno, a las mujeres se les asignan características como, digamos, y valores simbólicos, como por ejemplo, lo que es lo emocional, más relacionadas con lo emocional, o con el cuerpo, como tienen estas cuestiones más de la reproducción y de poder gestar, bueno, la relación con su cuerpo. Y así se fueron asignando estas características, que son, diríamos, el lado de la columna de la derecha, son estas características que se fueron asignando a las mujeres, ¿no? Esto de no poder tener un análisis objetivo, sino más bien subjetivo, particular, como les decía, más relacionado al cuerpo, a las emociones, al ámbito privado. Y a los varones se les asignan características que son más de la izquierda, ¿no? Cuestiones más relacionadas con lo objetivo, lo universal, el ámbito de lo público, la mente, lo abstracto, lo racional. Bueno, acá aparecen los estereotipos de género, ¿no? Que todavía hasta la época los vamos escuchando. Bueno, que las mujeres somos más emocionales, que los varones no pueden llorar, etc. Ahora, esto no sería un problema, ¿no? Diana Malfi dice, bueno, el problema son los estereotipos de género, tenés más problemas cuando no vas a tener más problemas en tu vida si no encajas en la columna que te corresponde, pero no sería tan grave simplemente si fuera porque tenemos características diferentes, sino que hay una jerarquización. O sea, también en las culturas patriarcales no solo se ve que hay una estereotipación de estas características, sino que hay una jerarquización. O sea, es más importante o valorado lo que es universal, lo que es objetivo, la mente por sobre el cuerpo, que ahí también podemos relacionar, si nos da el tiempo un poco con la clase pasada, pero también se justifica con esta relación de la mente y el cuerpo. La mente o la cultura es más importante que el cuerpo o lo natural, o la naturaleza, se justifican también las explotaciones de la tierra y de los bienes naturales. Entonces es más importante la cultura, la mente, lo racional, lo objetivo. Y no solamente es valorado esta valorización, este valor social que se le asigna, después se plasma en las instituciones, ¿no? Las instituciones se identifican con el lado izquierdo del par. Entonces, por ejemplo, para hacer ciencia, es como esta cuestión que claramente no es imposible, pero bueno, la ciencia tiene que ser totalmente objetiva, no tiene que estar plagada de nada emocional, ¿no? Tiene que poder solamente ser muy racional y estudiar de forma objetiva. Entonces, si las mujeres están más relacionadas con lo subjetivo, lo emocional, no van a poder hacer ciencia. Y así podemos pensar en un montón de cuestiones. ¿Por qué no pudimos votar durante tanto tiempo? Bueno, quizás vieron alguna vez el video donde en una de las cámaras, no me acuerdo si el Senado, donde se están discutiendo, los varones están discutiendo si las mujeres podemos votar o no. Las explicaciones tenían que ver con que, bueno, ella, por ejemplo, menstruar una vez por mes, entonces en ese momento no podrían ir a votar porque las hormonas van a hacer que no voten de forma racional. Todas esas explicaciones o explicaciones, no, son justificaciones pretendidamente racionales desde la biología para impedir, bueno, en este caso derechos humanos como el derecho al voto. Y así en la política, en la religión, en la filosofía se pueden encontrar estas explicaciones que están basadas en estas características que están asignadas así aleatoriamente de forma dicotómica. Y además,
Además de esta dicotomía, de los estereotipos y de la jerarquización, también estamos en una cultura que es androcéntrica, en este androcentrismo que tiene que ver con tomar las características, estas características que vemos como masculinas como el centro o como parámetro de lo humano. Como que los intereses y las experiencias de los varones, de los hombres, son tomadas como el centro del universo, ¿no? La perspectiva que tenemos, como decía antes, desde el lenguaje, pasando por un montón de otras cosas, tenemos una perspectiva que es masculina, ¿no? Aquellas características, comportamientos y roles que se le atribuyen a los hombres se le asignan directamente al género humano. Y esto es muy difícil de ver en algunas cuestiones, pero es lo que va a dificultar justamente la eliminación de la discriminación contra las mujeres a lo largo de la historia, de cómo se fue desarrollando las políticas o las leyes a favor de las mujeres, porque es necesario como reconceptualizar al género, al ser humano de forma totalitaria, porque tenemos una mirada, una perspectiva que es androcéntrica y es masculina. Entonces ahí esa forma de ver así el mundo durante tanto tiempo, y que ya les digo, la tenemos muy invisibilizada, o muy naturalizada, es lo que... bien, bueno. Lo que les venía contando es esto de que en una cultura androcéntrica es muy difícil ver y entender, tanto para los varones como para las mujeres, como para todas las diversidades, como para todos, entender algunas violaciones a los derechos humanos, porque hasta poder entender que desde esta perspectiva, que tenemos esta perspectiva que ve a los varones y justifica esta dominación de los varones, es muy difícil ver algunas violaciones o discriminaciones de los derechos humanos, que también es por esto que las banderas que enarbolan los feminismos muchas veces nos hacen ver estas violaciones de derechos humanos, o esto de lo personal es político, que es una frase muy conocida dentro de los feminismos. Bueno, nos muestra que algo que quizás nos pasaba en la intimidad y no nos dábamos cuenta, era un tema político que le pasa a todas las mujeres y que estaba mal. Y ahí empiezan muchas de las luchas feministas. Entonces, otra de los conceptos que existen es de la perspectiva de género, ¿no? Esto de poder ponernos estos anteojos que se dicen de género y poder ver las desigualdades que sufren los varones con respecto a las mujeres con respecto a los varones, las otras disidencias o diversidades sexuales, ¿no? Pretende poner las relaciones de poder entre los géneros en el centro de cualquier análisis e interpretación de la realidad. Y después de muchos años de lucha, la ONU acepta y valida esta perspectiva de género como una categoría que es descriptiva de la situación de discriminación que viven las mujeres, y por eso ahora que voy a ir nombrando, aunque sea algunas normativas o convenciones de derechos humanos, toman esta categoría de análisis que es la perspectiva de género, justamente porque la ONU la acepta como una categoría descriptiva de las relaciones de poder. Y, bueno, si hablamos de perspectiva de género en el derecho, es necesario también nombrar lo que son las violencias de género, que, como veníamos diciendo, por todo lo que vengo como contando anteriormente, por estos estereotipos, por esta jerarquización, porque las instituciones entienden que las características asociadas con lo masculino son más importantes, por esta cultura androcéntrica, por todo lo que venimos viendo, es más probable que la situación de subordinación social de las mujeres y otras diversidades sexuales, bueno, favorezca que nos transformemos, que se transformen con mucha más frecuencia en destinataria de algunas violencias estructurales que muchas veces son invisibles, están invisibilizadas y que son también coyunturales y estructurales. Bueno, la violencia, este iceberg de la violencia de género, que es, quizás lo vieron, que es muy conocido, que la violencia de género no solamente la pensemos como aquellas que son visibles, como el asesinato, ¿no? El femicidio como el máximo
la máxima expresión de la violencia de género, pero también las otras que se ven, la agresión física, las violaciones, los insultos, las amenazas, pero después está toda la parte más invisible del iceberg, ¿no? Las formas más tanto explícitas como sutiles, pero que entran dentro de lo invisibilizado, más del ámbito privado, que no podemos ver tan fácilmente, como las humillaciones, los chantajes emocionales, ignorar, culpabilizar, los chistes, el lenguaje sexista, los micromachismos, todas estas formas de violencia de género que a lo largo del tiempo los estudios de género y los grupos feministas fueron mostrando cada vez más cómo tienen que ver, están relacionadas en un punto con esta subordinación por el género. Lo traigo porque ahora que les voy a contar algunas normativas como para hacerlo un poco más dinámico, muchas de ellas hablan específicamente de la violencia de género, las violencias contra las mujeres. La más importante, la convención más importante que habla de esto es la Convención de Belén do Pará, que es regional o interamericana del 94, que define, ¿no?, la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en el género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Bueno, y los estudios de género permitieron identificar las diferentes formas de violencia. Acá, como les cuento, en la Convención de Belén do Pará, lo que hace es extenderse en nombrar las violencias, la violencia física, sexual, patrimonial, económica, simbólica, psicológica, las va nombrando una por una, y las vincula con pautas culturales y sociales diferenciales para hombres, para varones y para mujeres. Y explica, bueno, acá, ahí abajo les dejé también la referencia bibliográfica, hay un libro, el libro de violencias cotidianas, violencias de género de Velázquez, que habla extendidamente de este tema, y dice que conceptualizar estas violencias y nombrarlas en todas sus formas es imprescindible para que no queden reducidas a experiencias individuales y o causales, como decía antes, esto de que lo personal es político. Ahí estas convenciones lo que hacen es tomar las violencias de género como categoría política para después poder accionar sobre ellas. Bien, y dentro de qué es el feminismo, así de vuelta de feminismos, como para poder definirlo, bueno, es un movimiento social y político, también algunos lo definen como una ideología, como una teoría. Esta definición la agarré de muchos lados, como la fui tomando lo que me parecía interesante, ¿no? Un movimiento social y político, una ideología, una teoría que parte de la toma de conciencia de las mujeres y disidencias como colectivos subordinados, discriminados y oprimidos, y que busca lograr, por tanto, su emancipación y la construcción de una sociedad que tengan cabidas discriminaciones por razón de sexo y de género. Y que no se circunscribe a luchar por los derechos de las mujeres solamente, sino a cuestionar profundamente y desde una perspectiva nueva todas las estructuras de poder, incluyendo pero no reducidas a las de género. Yo muchas veces que doy este tema en mis clases, recalco esto, ¿no? Que los feminismos no van solamente a entender y poder luchar por los derechos de las mujeres, sino por todas las personas, poder desarmar esto. Entienden que los estereotipos de género, como decíamos antes, también influyen en un montón de causas. Por ejemplo, si pensamos en lo que es la salud de los varones, la salud emocional, esto de no poder expresar sus emociones, muchas veces termina en, por ejemplo, las tasas de suicidio son mucho mayores en los varones. Después también si pensamos en normas no relacionadas con la masculinidad, hace que la mayoría de los varones jóvenes, entre 19 y 35 años, creo, en esa franja, la mayoría de las muertes sean por accidentes de tránsito, entonces se relacionan con cuestiones de la masculinidad, digo, como para llevarlo al ámbito de la salud, y que se expresa de forma diferente en varones y mujeres, pero que a todos son oprimidos o que directamente en estas condiciones materiales de existencia se terminan evidenciando esas diferencias. De hecho, bueno, para hacerlo no tan teórico y traer algo más
les como algo más, ¿viste? Su forma de poder. Ay, perdón, voy a apagar el micrófono, no sé si alguien lo puede apagar, que hay mucho ruido. Estoy en el centro. A ver, perdón, ahí está. Perdón, María del Carmen, te siento. Me parece que es el micrófono de Miguel. Ahí silenciado otra cosa, perdón. Bueno, no, les quería contar como la definición de Diana Mafia también, que ya la traje, que me gusta su definición de feminismo para que no sea tampoco tan, como les decía, tan teórica, ¿no? Pero Diana Mafia dice que tiene como 3 principios el feminismo. Uno es el descriptivo, que es cuando vemos la mayoría de los indicadores de la dignidad humana, se ve que si lo diferenciamos por género, por mujeres y varones, y mucho más si entramos en estas categorías de como qué pasa con las personas trans, las personas no binarias, que no me puse como a explicar cada una porque no me parece que sea muy pertinente, pero todas estas diversidades sexuales, si lo desagregamos por género, vamos a ver que en la mayoría de los indicadores de la dignidad humana, bueno, se ve que las mujeres están peor que los varones, y como les decía, si lo vemos en personas trans, bueno, están peor que la mayoría de las mujeres o de los varones, y esto tiene que ver con las cuestiones que veníamos hablando. Entonces, si vemos, no sé, inseguridad alimentaria, por ejemplo, que lo vieron en la clase pasada, en el acceso a los alimentos, se ve que a nivel mundial, la mayoría de las personas que sufren inseguridad alimentaria son mujeres, ¿no? El acceso, hablando de inseguridad alimentaria como el acceso económico a los alimentos. Después, bueno, si lo intersectamos con otras categorías, vemos que en nuestro país, en nuestra región, por lo menos en América Latina, esa brecha de inseguridad alimentaria es mucho mayor. Si vemos cuestiones relacionadas también con la educación, o si vemos cuestiones relacionadas con lo laboral, ¿no? O si la brecha salarial, o sea, las mujeres cobran menos por el mismo trabajo, inclusive al día de hoy las mujeres tienen más tasas de desempleo o de informalidad laboral. Entonces, si podemos ver eso, es algo estadístico que en general, salvo que estemos hablando con gente que no cree en esas estadísticas, pero si vemos las estadísticas, se ve la mayoría de las mujeres, las personas pobres son mujeres. Si vemos estos indicadores, vemos que las mujeres están peor. Eso es algo más descriptivo. Pero también Diana Mafia dice que, bueno, que también hay un principio prescriptivo, que es pensar, bueno, esto está mal, ¿no? Poner un juicio de valor y decir, esto no debería ser así. El género no debería ser una razón para tener más probabilidad de ser pobre, por ejemplo. Digamos, hay algo de que esto es injusto y que debería cambiar. Y un tercer principio que es más prescriptivo, ¿no? Es como, bueno, voy a hacer algo desde el lugar donde, prescriptivo no digo práctico, voy a hacer algo desde los lugares que me toquen, que pueden ser más chiquitos, más grandes, políticas públicas, de cada lugar, de mi casa, de mi lugar como docente, ustedes van a estar estudiando el profesorado, van a ser docentes, bueno, desde cada lugar que ocupo voy a hacer algo para que esto pueda cambiar, aunque sea un poco. Como para ella el feminismo es eso, no es necesario llevar banderas o ir a una marcha, sino simplemente tener poder ver y ponerse estos anteojos que decíamos antes de perspectiva de género y poder ver, bueno, por qué las mujeres están más asociadas al cuidado, por lo tanto, en un núcleo familiar o en la comunidad asumen determinadas tareas, y estas tareas porque no están reconocidas o remuneradas, o porque eligen determinados trabajos que no están tan bien reconocidos o tan bien remunerados en la sociedad, como es la docencia o como es la salud, por ejemplo, o porque determinadas violencias se expresan en algunas personas y en otras no. Todo eso que está relacionado con lo que veníamos viendo antes, puede ser el feminismo. No hace falta, como decía, estar en alguna agrupación o ir a una marcha o levantar un cartel, sino es algo como de todos los días, que puede ser una actividad de todos los días. Después, mi idea tampoco era contarles de los diferentes feminismos, sino que lo que quería traer, más que nada, era para ahora pasar a contarles algunas de los marcos normativos que tenemos en Argentina en relación, que tienen perspectiva de género, era para decirles que la mayoría se consiguieron desde abajo, ¿no? La mayoría de estas leyes que vamos a ver fueron conseguidas desde los feminismos, ¿no? Desde los diferentes movimientos que tienen esta idea de
abogar porque cambien estas estructuras de poder, bueno, las consiguieron desde abajo, ¿no? Desde estos movimientos que lo que hacen es, durante muchos años, pedir y insistir y luchar para que después se consigan las políticas y no al revés. Entonces, voy a cerrar la puerta que me quedó abierta de cuando fui a buscar datos. Bueno, creo que también esto se le había pasado a Alicia, este compendio, que igualmente esto si no está en internet, pueden buscar con este nombre, es un compendio de normativas con perspectiva de género. La edición es del 2000, edición actualizada del 2023. Igualmente lo fui, o sea, obviamente elegí, porque hay un montón de leyes, elegí las que me parecían que más conocidas y las más importantes como para que tengamos en cuenta si hablamos de derechos humanos y géneros. Y algunas las fui agregando porque se ve que no están contempladas. Ahí también como estaría buena la pregunta de por qué no agregaron estas leyes, como por qué no las pensaron con perspectiva de género, quizás porque no eran para las mujeres, pero sí para otras diversidades. Eso también es interesante. Bueno, de las primeras que nombra este compendio es obviamente la ley 13.010, la ley de voto femenino, que se sanciona en el año 1947. Ahí el año que pongo al lado es el año de sanción, que en general coincide con el año en la que se promulga, salvo algunas excepciones. Y bueno, ¿no? Que es la ley que permite que las mujeres podamos tener los mismos derechos políticos que los varones y podamos votar y a la vez ser votadas para ocupar cargos públicos. Recordemos igualmente, bueno, la que impulsó y la que se logró que se lleve que se sancione esta ley es durante el gobierno de Eva Perón. Bueno, que en realidad que ella lo impulsa, obviamente no es quien lucha desde abajo, como decíamos, por esto, las tenemos que nombrar a Alicia Moró o a Julieta Lanari, obviamente, a Julieta Lanteri, que esta foto es también muy conocida, de cuando ella, en realidad Julieta Lanteri es la primera médica argentina, la primera que puede ejercer la medicina en Argentina, y que la foto es de 1911, cuando ella va a votar muchísimo, 1911, muchísimos años antes de que salga la ley de voto femenino. Bueno, ella va a votar porque claro, de vuelta, como la cultura es androcéntrica y el lenguaje es ginope o machista, no decía en ningún lado que las mujeres no podían votar, simplemente decía los hombres podrán votar, y ahí se entendía que eran solamente los varones, pero no hacía ninguna referencia a que las mujeres no pudieran. Por lo tanto ella buscó esas lagunas como jurídicas, y dijo que ya tenía que poder votar, y bueno, obviamente el voto fue simbólico, porque no fue tomado en cuenta, pero ella asistió a votar y dijo que podía y lo hizo, y quedó como una anécdota y esa foto, y como una referente de esto, ¿no? Y después durante toda su vida no llegó a ver el voto femenino, pero ella luchó toda su vida por esto. Bueno, en 1947 recién se logra en Argentina, y efectuándose un par de años después, creo que en 1951, que es cuando realmente podemos votar por primera vez. De las primeras, de los más importantes derechos políticos que ganamos en nuestro país, aunque antes había algunos que también fueron ganados, como por ejemplo la patria potestad, que también unos años antes y fue importante como derecho civil o político, pero este es uno de los primeros que nombra el compendio. Después, el decreto de la ley 11.595, que en 1956 se aprueba la igualdad de remuneración por mano de obra masculina y femenina, por ley, que bueno, que es adoptado de una conferencia generacional de la Organización Internacional del Trabajo, que es de 1951,
recién en 1956, entonces podemos ganar lo mismo que los varones por el mismo trabajo. Obviamente esto tengo que aclarar que es solamente lo que dice la ley, pero sabemos que todavía existe una brecha en los salarios que actualmente es de alrededor del 25% en promedio y que es mucho más en los trabajos informales, ¿no? Alrededor del 36% de los trabajos informales. Por lo tanto, queda mucho por luchar, pero bueno, esta es la primera vez que aparece escrito que tenemos que ganar lo mismo que los varones por el mismo trabajo. Bueno, después esto lo agrego, pero si hablamos de feminismo y para seguir como una línea temporal, no, obviamente no son organizaciones directamente feministas, pero hay que nombrar a las madres y abuelas de Plaza de Mayo que lucharon y luchan hasta el día de hoy. Son, ¿no?, las mujeres que son madres y abuelas de estas personas que desaparecieron en la dictadura. Las tengo que nombrar y las tenemos que nombrar si hablamos obviamente de derechos humanos y de mujeres que son ellas las que están llevando adelante durante tantos años esta lucha. Después, bueno, en relación también a esto, en 1984, cuando termina más o menos la dictadura, se sanciona la ley 23.054, que aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el llamado Pacto de San José de Costa Rica, que, bueno, si bien no hay en ningún momento una mención directa al género, a la perspectiva de género, a la violencia y nada de eso, lo que sí hace es reconocer en muchos momentos la igualdad ante la ley para hombres y mujeres, y más que nada el tema de la discriminación, que no haya discriminación por género, en realidad ni por sexo, ni por raza, ni por religión. Habla de que los derechos humanos son para todas las personas, entonces se entiende que empieza ahí de a poco una perspectiva de género en lo que es derechos humanos. Bien, y en 1985 se incorpora, se aprueba en nuestro país la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW. Si bien la CEDAW se da en 1979, recién se incorpora en el 85 a nuestro país, y esta es como, bueno, Alda Facio, que les contaba la misma autora de antes, ella dice que es la carta magna de los derechos de las mujeres, es la primera ley que nombra específicamente la discriminación contra las mujeres. De hecho lo define, una definición que después fue variando y ampliándose a lo largo del tiempo, pero define lo que es la discriminación contra las mujeres, y es el primer instrumento con perspectiva de género. Ampliamente habla todo el tiempo de estas discriminaciones, habla inclusive de los estereotipos de género, que los estados deben tomar medidas para evitar esta discriminación, evitar la reproducción de los estereotipos de género, tanto en el ámbito público, en todo lo que tiene que ver con organizaciones gubernamentales, como en todos los otros ámbitos, organizaciones no gubernamentales, inclusive en el ámbito privado, de las familias, de empresas o industrias, o lo que sea privado. O sea, amplía mucho más la noción de a quién le corresponde, qué le corresponde, son los roles del Estado, dónde se tiene cuáles son sus acciones, hasta dónde, ¿no?, el paraguas hasta dónde abarca, y ahí abre hacia también el ámbito privado, las ONG, etc. Establece lo que son las políticas o las medidas de acción afirmativa por las mujeres, que la igualdad de género no se alcanza solo con la igualdad sustantiva, aunque tengamos los mismos derechos ante la ley, sino que hay que tomar medidas que entiendan esta discriminación y que no busquen solo la igualdad, sino que vayan más allá. Bueno, habla de muchas de estas cuestiones que venimos tocando, las aborda esta ley. Bueno, también nombra directamente que las actividades de cuidado son un trabajo, que no son remuneradas, pero son un trabajo y que deben tomarse como tal. O sea, es bastante
muy progresivo para la época esta convención, la CEDAW. Bueno, después hay que nombrar la ley 23.313 del 86, que lo que hace es aprobar diferentes pactos como el PIDESC, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el de Derechos Civiles y Políticos, que de vuelta también estos son anteriores, son del 66, no hablan directamente de perspectiva de género, pero como decía, parecido a lo que contaba antes de la Convención Americana, vuelve a nombrar que todos somos iguales ante la ley, que tenemos los mismos derechos, etc. Por eso también lo nombro, porque aparecen algunas cuestiones que también son importantes para poder después sostener otras políticas públicas que aparecieron después. Perdón, ¿podés decir el número nuevamente? 23. 313. Está ahí, no sé si están viendo. Gracias. Bueno, espero que lo estén viendo. Bueno, como para ir cronológicamente, con la foto pongo que después, en ese mismo año, en 1986, como para que nos demos una idea, empiezan los encuentros nacionales de mujeres. En 1986, ya están viendo como la comisión, y ahí abajo a la derecha se puede ver el logo, que sigue estando, fue como variando un poco, pero sigue siendo el mismo logo de los encuentros nacionales de mujeres. Después, ahí en esa segunda foto muestro que el último, el que fue el 2024, que cambió de nombre, ¿no? Esto también fue ayornándose, ahora se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias. Ahí nombran a un montón de diversidades sexuales, además de las mujeres, porque se abordan todas estas temáticas. Y no solamente nacional, sino plurinacional por todas los diferentes movimientos indígenas que también, indígenas o de originarios, o después depende cómo elijan llamarse, que también no son solamente argentinos, sino que se incluyen. Lo que quería traer en la primera foto es que ahí no lo nombra tampoco este compendio, pero al año siguiente, en el 87, se logra la ley de divorcio, que no la toma como con perspectiva de género, pero es importante, porque también nació principalmente de movimientos feministas. De hecho, hay como una relación que no es lineal o no es directa. La ley de divorcio nace por el encuentro de mujeres, pero ahí en este primer encuentro nacional de mujeres del 86 se habla fuertemente de lo que es de la importancia del divorcio vincular, ¿no? Porque fue del divorcio vincular en el 87, se habla mucho, y eso también, después de esas discusiones que se dan en el encuentro, se llevan o se impulsa mucho la lucha por la ley de divorcio. Ahí estamos viendo algunas algunas mujeres que lucharon por esto y que tienen el logo del encuentro de mujeres. Bien, después en el 96 se aprueba esta otra convención que les contaba, que bueno, es del 94 y se aprueba en el 96 en Argentina, que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la de Belém do Pará, que en este caso habla específicamente, como decíamos antes, de la violencia contra las mujeres, de la violencia de género, las nombra a cada una, como les decía, la económica, la física, la sexual, la psicológica. Y bueno, obviamente promueve medidas que los estados que adhieren deben adoptar para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencias. Bueno, más acá en el tiempo, seguramente conocemos, escuchamos, en el 2006 se aprueba el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la ley de ESI, que bueno, establece que todas los educandos, las personas que estudian, tanto en todos los niveles, tanto públicos como privados, deben recibir esta educación sexual integral, que cambia un montón la visión de la educación sexual hasta el momento, que entiende
esto entiende que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos, que promueve información obviamente adaptada a los diferentes niveles educativos, pero para entender los diferentes géneros, para poder entender las dimensiones de qué es lo público y lo privado del cuerpo, de la prevención de las violencias, y que trae toda una nueva mirada, ¿no? Saca esta visión más normativa, heteronormativa, ligada a la educación sexual, solamente ligada a la reproducción o a la no reproducción, sino que abre mucho más a otros aspectos. Igualmente, esta ley es uno de los ejemplos de que por más que se sancionó todavía después de casi 20 años de su sanción, seguimos luchando, inclusive hoy en día habiendo retrocesos en su implementación. Es una de las leyes que más cuesta dentro de lo que es, desde la perspectiva de los feminismos, que realmente se pueda llevar a cabo, porque también tiene muchas aristas, inclusive que los y las docentes se capaciten en ESI. En 2009 y aparece la ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que se desarrollan sus relaciones interpersonales, acá muy amparado sobre la Convención de Belén do Pará. Pero bueno, esta ley promueve y garantiza la eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida, el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencias, de vuelta a la remoción, ¿no?, de los patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres, y el acceso a la justicia a las mujeres que padecen violencia, y un montón de otras cuestiones que aparecen en esta ley, como les decía, que están ya amparadas en la de Belén do Pará, en la Convención de Belén do Pará. Después, en el año siguiente, no sé por qué también esta ley no aparece en el compendio, pero está la ley 26.618 de 2010, donde se aprueba la ley de matrimonio igualitario, donde personas del mismo sexo pueden acceder al matrimonio. Para traer, este es un ejemplo de una ley que claramente nació desde abajo, muchísimos años de lucha por parte de los movimientos LGBTIQ+. Ahí hay una foto bastante antigua de la comunidad homosexual argentina. Y bueno, la foto de abajo es el día que sale la ley de matrimonio igualitario, que, como les digo, fueron muchos años en las que casi sale, pero no sale la ley, y eso es interesante, aunque sea para contarles un poco de esto, que para cuando se estudian, acá, que yo me acuerdo cuando hice la maestría, estudiaba género, nos decían mucho en la maestría que Argentina es un caso muy particular en algunas cuestiones, porque, por ejemplo, el año siguiente, 2012, sale la ley de identidad de género, ¿no? El derecho a que las personas tenemos derecho a que se reconozca nuestra identidad de género, simplemente con nombrarla, tiene que ser respetado tanto en el DNI, en la forma en que nos tratan, en la historia clínica, en todos los registros, que se respete nuestra identidad de género, y que después también podamos acceder a tratamientos de modificación corporal si así lo deseamos. Bueno, lo que les iba a contar es esto de que es llamativo que leyes que en Argentina haya tardado tanto en salir algunas leyes como la del divorcio o como la del matrimonio igualitario, que en otros países salieron muchísimos años antes, y que acá había luchas, o sea, las luchas se dieron desde hace muchos años en Argentina y tardó mucho en salir. Se relaciona con que somos un país muy, muy ligado a lo religioso o a lo católico, entonces ese tipo de leyes tardaron mucho y fueron muy resistidas, y otras como la ley de identidad de género, que salió solamente 2 años después, es modelo, ¿no? La ley de identidad de género es todavía modelo a nivel mundial, porque somos uno de los pocos países que pudimos despatologizar la identidad de género, y
sacarla de ese ámbito de la patologización y que no haya que pasar por ningún tipo de medida ni psicológica, ni psiquiátrica, ni jurídica, sino simplemente con nombrarnos hombres o mujeres, ya eso debe respetarse. Bueno, de hecho sigue siendo modelo, salvo alguna ley, creo que había una ley que es un poco mejor que la Argentina porque aborda a las personas intersexuales, que la nuestra no lo nombra, pero sacando eso sigue siendo una ley modelo a nivel mundial y que muy pocos países lo tienen. Quería como traer esto de que me acuerdo que me resultó interesante, lo llamativo que es que muchas leyes que son un poco, bueno, lo mismo con la del aborto, ¿no? Lo mismo, las que están muy relacionadas con de construir esta idea de la familia heterosexual y de la lógica reproductiva, se resisten mucho en nuestro país y otras que y otras como la identidad de género, por ejemplo, no tanto. Bueno, en 2013 se sanciona la ley 26.862 de acceso integral a procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción médicamente asistida, esto también para garantizar el acceso a procedimientos y técnicas de reproducción médicamente asistida, esto está muy relacionado con la ley anterior, como a partir de la ley de identidad de género y de la ley de matrimonio igualitario, esta salió mucho más rápido justamente para promover que personas del mismo sexo o mujeres que son solteras puedan asistir o puedan tener el derecho a la maternidad o paternidad. Bueno, acá como para hacer una historia, como les decía, cronológicamente hay que nombrar que en 2015 es la primera marcha de Ni Una Menos en Argentina, que se dio por el caso del asesinato de Kiara Pérez, que fue una de las, por lo menos en nuestro país, que inició alguna de estas olas que decimos, ¿no? Las olas feministas. Bueno, acá en Argentina esto fue para muchas de nosotras que éramos, que estábamos como recién interesándonos en el tema, fue un boom, fueron muchísima gente a esta marcha a pedir por una justicia por este femicidio y por todos los demás, y a lo largo de los años también fue cada vez más multitudinario. Como es un momento épico si hablamos del relato de la línea de la lucha feminista en nuestro país. Bien, la ley también está de paridad de género en ámbitos de representación política en el 2017, ¿sí? Para que las listas de candidatos y candidatas tengan igual número de mujeres y varones. Esta es como medida de acción afirmativa a favor de las mujeres. En 2018, la ley Micaela, ¿no? La ley de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integren los 3 poderes del Estado. En esta ley se establece esta capacitación, también, bueno, lamentablemente por el femicidio de Micaela García. Y bueno, se establece esta capacitación para todas las personas que integren el Estado, deben aprobar pasar por este curso para poder también tener la idea, es que tengan las herramientas para poder identificar estas violencias contra las mujeres, discriminaciones, y poder tener también protocolos dentro de cada institución, en la que sea, que tengan protocolos. Muchos protocolos aparecen después de esta ley para justamente tener una estructura dentro de las instituciones para combatir este tipo de problemas y que no se lleguen a instancias como la violencia física o los femicidios. Bueno, en el 2020, hace relativamente poco, se aprueba, después de intentos fallidos, el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto, y también con esta salieron otras leyes como la ley de los 1000 días que también se aprobó en ese mismo momento, que es
bueno, somos un país que, como les contaba antes, tuvo una lucha muy larga por esta ley, hacía muchísimos años que se venía luchando y tratando de que de que se traten comisiones, y sin embargo hubo esta sí que tuvo mucha resistencia, y de hecho sigue teniendo mucha resistencia lo que es la implementación. Se siguen viendo muchas violaciones a este derecho hoy en día. Y bueno, esta no la nombra, pero también la quería nombrar yo, la ley Lohana-Berkins, que es, bueno, en realidad es la ley Diana Zacayán y Lohana Berkins, que es del 2021, que es para que se establezca un cupo mínimo del 1% en los cargos del Estado para personas trans, travestis, transexuales, transgénero y travestis. Este también. Bueno, no sé si quieren, ahora vamos a hablar un poco más, pero quería hacer como este pantallazo. Y también como para cerrar, en relación a lo que venían viendo en la clase pasada, como para hacer una relación, acá traje un montón de leyes que salieron, pero todavía hay un montón de otras luchas que se están dando en un montón de ámbitos, y un montón de intersecciones. Por ejemplo, hay agrupaciones como las Madres de Ituzaingó en Córdoba, que obviamente hay varones, pero las que son la mayoría que las integran son mujeres que son madres de niños, niñas, que en realidad que viven o sea, estas familias que viven alrededor, o mismo en campos que están fumigados, y que ven en sus hijos o hijas muchas de estas consecuencias que generan los agrotóxicos, que es un poco lo que estuvieron hablando la clase pasada. Bueno, acá hay una intersección entre lo que es, cuestiones con el ambiente, y que son mujeres que están en defensa de un ambiente sano y a la vez del derecho a la salud de su familia, que son las primeras que pueden ver estas marcas del sistema productivo de alimentos, las consecuencias en el ambiente y en sus hijos, y luchar por ello. También son como las mujeres las que primero toman estas medidas de lucha. Entonces quería traernos, no solamente para quedarnos con lo que ganamos, sino con lo que falta, y esto, así como están las mujeres, entonces hay muchas, pero ellas son una de las primeras que se juntaron y que lograron un montón de medidas en su jurisdicción para que se deje de avanzar tanto con la implementación de estos agrotóxicos. Y bueno, gracias por su atención, perdón por el momento en que me fui un ratito. Ahí les dejo mi contacto por si quieren escribirme algún día, y vamos, si hay alguna pregunta o quieren charlar o contar algo que les haya ocurrido. Maru, ¿qué te parece si habilitamos para que vayan levantando la mano y hacerte preguntas? Obvio, sí. Ya que estás acá, te vamos a aprovechar. A ver. Yo creo que hizo una exposición magnífica, un poco rápida, pero magnífica, porque tomó todo lo que se vio desde el inicio de las luchas de las mujeres hasta ahora. A ver, no acá sabía tenemos... que había tanta resistencia al día de hoy. Yo pensé que ya una vez que estaba la ley en ejercicio se tomaba naturalmente, no pensé que hubiera resistencia. A ver, tenemos a María de las Mercedes Acosta, que acaba de levantar la mano. Te escuchamos, María. Hola, buenas. Yo una pregunta. Vos hablaste de que el patriarcado era antes del capitalismo. Me gustaría que ahondes en eso. Y otra cosa, que la ley de las 1000 días fue dada de baja por el decreto. ¿Y qué se planea hacer en este caso por ese tema? ¿Y por qué fue tan criticada también la ley de los 1000 días por sectores que se decían progres? Si tenés alguna idea. Bueno, en primer lugar, hacer un comentario a lo que habían dicho antes, esto de las resistencias. Sí, eso se puede ver en un montón de leyes que, por más que se sancionen, que se promulguen, a veces no se terminan de reglamentar, o mismo si se reglamentan después, están estas lagunas, ¿no? Estas lagunas jurídicas de donde se pueden agarrar
para no, para no contemplar los derechos, para seguir violando estos derechos humanos, y más ahora, ¿no? Seguimos viendo que en este momento hay como un retroceso muy, muy grande en materia de derechos humanos para mujeres y disidencia, no solo de derechos, sino también desde todo lo que es lo discursivo, ¿no? Eso como para siempre tener en cuenta y no bajar los brazos en la lucha, y más allá de que esas leyes se ganen, después hay que seguir mucho viendo cómo se implementan. Obviamente los colectivos feministas saben esto de festejan, ¿no? Por lo que escucho, de quienes más saben, de quienes más escuchan el tiempo, o sea, festejan ese día y después ya se tienen que poner a trabajar el doble porque se termine de cumplir. Después, lo de el tema del patriarcado es anterior al capitalismo, eso seguro, pongo las manos en el fuego porque lo leí un montón de veces por un montón de gente que sabe que estudió esto. La forma de que yo tengo o sea, lo sé porque es así, después la forma que tenga de explicarlo yo, espero que se entienda, o hasta donde yo lo entiendo, pero puedo pasarles bibliografía de esto. Pero como decía, o sea, antes del sistema feudal y muchos antes, se pueden ver estas características del patriarcado que decía antes, de que las mujeres no tenían derechos, aunque no sean los derechos que conocemos hoy, pero por ejemplo no podían hacer determinadas cosas que sí podían hacer los varones, y esto se ve, como decía antes, desde Aristóteles, o una época mucho anterior al capitalismo, que las mujeres no tenían los mismos derechos, no podían acceder a la polis griega, a discutir las cuestiones, y bueno, ni hablar de las violaciones, literalmente, las violaciones físicas a mujeres a lo largo de la historia, que eso también mostraba como había una subordinación sexual de las mujeres. Como hay un montón como decía antes, la Edad Media, o sea, se sabe que es muy, muy anterior cronológicamente al nacimiento del capitalismo. Lo que sí hace el capitalismo es, como decía antes, tomar características que le sirvieron, como dijeron, bueno, ya venimos con esta idea de que el cuidado, o de que las mujeres están relacionadas con esto, porque por cuestiones que pueden gestar, están más con los chicos, y no sé qué, todo esto, bueno, nos sirve esto para poder decir, bueno, no les pagamos este tipo de tareas que ya vienen haciendo de antes. Bueno, ahora que vamos a ordenarnos en base al capital, bueno, estas tareas no van a ser remuneradas. Eso es como algo que el capitalismo toma de un sistema anterior, que es el patriarcal, para poder justificar por qué estas actividades, por ejemplo, no son remuneradas, o por qué las mujeres van a estar destinadas al ámbito privado a parir mano de obra, y por qué son más importantes unas tareas que otras, que después eso termina siendo algo que ahora mismo lo podemos ver, que es más importante, o se gana más plata explotando, no sé, hidrocarburos, en cuestiones relacionadas con eso, que cuidando, ¿no? Y eso tiene que ver con una valoración social que se construyó, ahora sí, en este sistema capitalista, que era bien el capital se hace en base a la destrucción de los bienes naturales. Bueno, ahí el valor de la naturaleza, del cuidado, no es tan importante como el del capital, como lo económico. Espero que estarme explicando bien con eso. Igual me estaría bueno que si quieren les paso la bibliografía. Pero sí, yo leí mucho sobre, en la carrera, en la maestría, como de antropólogas y sociólogas que estudian esto, y sí, se ve que a lo largo de los distintos sistemas económicos, religiosos, hay características del patriarcado que son estables, que se fueron ayornando, pero siempre estuvieron presentes. No, y de la ley de los 1000 días no sabría decirte. La quise nombrar porque a veces en esa misma lucha habían incorporado no solo el aborto, sino también otras, pero no recuerdo si alguien sabe cómo para complementar lo de la ley de los 1000 días. ¿Se había sancionado? No sabía que se habían por decreto bajado. No lo sé. Sí, por decreto se bajó, creo que en el primer decreto que hubo, sí se sancionó junto con el aborto, en la misma fecha.
La voy a buscar. Igual fue una ley muy criticada tanto por progres como por derechosos, así que es como que nunca entendí la discusión de fondo de los progres contra la ley de 1000 días, porque a mí me parece buena. ¿Tenemos más preguntas? Voy a leer a ver si encuentro algo más, pero sí hay más preguntas. A ver, tenemos a Daniel Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola, No, yo Daniel. pasé algunas cositas en el chat, que, digamos, para ir fortaleciendo algunas de las cosas que dijo la compañera respecto a, digamos, la Constitución del 49, que fue la primera norma jurídica así grande que previó cosas para la defensa de la mujer, la igualdad de la mujer, digamos, la igualdad jurídica de los cónyuges. Digamos, después en el 54 fue la primera ley de divorcio, la ley 14.394, que fue en la época de Perón, y en el 56 fue derogada por los militares, hasta que volvió en el 87. Y en el 94 se introdujo en la Constitución el concepto de discriminación inversa o acciones positivas, y el artículo 75 específicamente establece la obligación del Estado de dictar leyes que promuevan la igualdad real de oportunidades y de trato para las mujeres. También incluye jóvenes, la gente grande, los niños, pero habla específicamente del trato de las mujeres. Porque cuando, digamos, la legislación del 94, si bien está impulsada por Evita, con un sesgo, digamos, con enfoque de lo que hoy sería un enfoque feminista, en el contexto de esa época no daba para eso. Inclusive cuando se reunió la Convención del 49 fueron todos hombres, no hubo mujeres, porque la ley fue anterior a la Constitución, pero no estaba armado el padrón femenino. Entonces las mujeres en realidad para esa reforma no participaron, no pudieron votar. Y respecto a la ley de los 1000 días, como es una idea, no sé, digamos, un concepto, fue desde los dos lados fue atacada. Desde la derecha fue atacada porque era demasiado progresista para la derecha. Y de la izquierda fue atacada porque lo que plantea esa ley, encuadrada en lo que dice la Constitución Nacional del 94, es la protección desde el embarazo y hasta que termina la lactancia. Entonces los ultraprogres o las ultrasprogres decían que eso se contradecía con la ley digamos, de interrupción del embarazo voluntario. Por eso hubo críticas ahí, porque se superponía, porque en la Constitución ya está previsto eso, la protección desde el embarazo hasta que termina la educación formal de la mujer y del niño. Y en esa ley hablaba desde el embarazo, la lactancia, entonces esa parte es la que habían cuestionado algunos sectores. Perdón, pero esta ley, digamos, era complementaria. La idea de haber sacado la ley de las 1000 días era complementar a aquellas mujeres que no optaban por la interrupción del embarazo, pudieran ser acompañadas durante 1000 días en el momento de la gestación y posterior a la gestación para las crianzas de estos hijos, cuando, digamos, evitaba de esa manera, si alguna tenía conflicto en la interrupción del embarazo, había todo un apoyo del Estado para la consecución de ese embarazo. Pero no contradecía que si alguna, por la causa que sea, decidía la interrupción del embarazo, estaba habilitada para hacerlo y el Estado tenía que garantizarlo también. Era, como vos bien decís, una exageración progresista que bueno, que la verdad estar en contra, pero bueno, fue bastante amplia esa ley. Sí. Igual, de todas maneras, cayó con el decreto 7023. Así que bueno. A Maru se le volvió a cortar internet, pero bueno, el intercambio que se generó está muy bueno, o sea que si los
intervinientes, ¿alguien más quiere hacer algún comentario o alguna pregunta que el resto? Ah, ahí entró María. Ahí. Perfecto. Ay, Ahí está. qué difícil. Perfecto. No, Pero bien, quería iban agradecer, charlando, así que prácticamente no se notó que no estaba. quería agradecer a Daniel por lo que había dicho. Yo, no sé si me escuchaste, me atajé al principio y dije yo no soy abogada, entonces, pero gracias por las fuertes me reciben. Claro, lo que dice Marianés tiene razón, no se interponía una ley con la otra y era complementaria porque había chicas que por ahí querían abortar por un tema económico solamente. Entonces esa ley acompañaba a esa persona que en realidad no quería abortar, lo que tenía era un problema económico para En sostener realidad tenía un problema de desamparo, no Claro, solamente económico. Y lo que venía a suplir era el desamparo, de alguna manera. Como Tenía un una espíritu. gestión del Estado garantizando, digamos, esta situación de la día madre-hijo. Después podemos pensar si era suficiente, si no era suficiente. Bueno, como siempre, y como dijo Maru, la implementación de las leyes, la verdad es que es muy difícil, digamos, del derecho de la promulgación a la implementación es siempre muy dificultoso, pero de todas maneras el espíritu de la ley era ese y era sumamente atendible, digamos, ¿no? Sí, el espíritu del legislador era una de cal y una de arena para ser amplio, digamos. Es decir, y la verdad que era mejor que esté que no esté, y lo demostró este gobierno. bueno, Porque si lo sacó era porque era buena la ley. así es. Lo otro que quería comentar era que en realidad desde la Constitución Social, desde el principio, digamos, del humano, de lo que se va sabiendo, hay una mirada androcéntrica inicial. Por eso, digamos, después se constituye en el patriarcado cuando le ponemos el nombre como categoría sociológica, pero que el hombre siempre era, digamos, desde Aristóteles, como bien dijo Maru, una mirada superior frente al resto, digamos, ya sea frente a los esclavos, frente a las mujeres y frente a los niños y adolescentes, a los menores de edad. Desde esa constitución, digamos, de esa mirada y de ese pararse, bueno, en adelante ha seguido siempre así. Por eso después se le puso nombre de patriarcado con una configuración social y antropológica mucho más definida, pero digamos, el mundo estaba concebido para que el hombre fuera el ser superior y todo estaba referido a su mirada. Eso era así. La Si no, civilización pregúntenle a Freud. la civilización judío-cristiana es patriarcal, desde los inicios. Totalmente. Mencionamos Grecia porque por ahí es donde se nutre Occidente, pero hay que recordar que en Grecia, Atenas era patriarcal y Esparta no. Es decir, era una visión totalmente distinta que fueron coetáneas. Y las mujeres se entrenaban para la guerra y tenían otro tipo de, digamos, de forma de tomar decisiones participando ambos géneros, ¿no? Pero bueno, si vamos desde el origen de judío, digamos, que es el que heredamos en la religión, siempre vemos la misma línea. Yo nunca entendí por qué razón emparejaban el patriarcado con el capitalismo. Yo creo que no tienen nada que ver. No sé, desde la visión económica, ¿no? O sea, porque esto es muy anterior. Sí, es reduccionista, digamos, asignarlo solamente a la cuestión económica, porque finalmente de lo que se trata es de una cuestión de poder. Entonces, y el poder no solamente está en el dinero, que sí lo está, pero aún hay muchas maneras de ejercer el poder, aunque no esté en juego lo económico, ¿no? Perdón, Marisol, excelente lo que dijiste, y Daniel, muchas gracias. Yo me tengo que retirar. Gracias, Alicia. Bueno, no sé si queda alguna pregunta, algún comentario.
Ha sido un encuentro muy, muy lindo. Lo vamos, se ha grabado, lo vamos a subir al canal de INPA, Comunicación INPA. Así que quien quiera volver a ver algunas partes que le interesan, ya a partir de la semana que viene va a poder entrar. Los saludamos a todos, les agradecemos la presencia, agradecemos, sí, muy bien, así me gusta, como terminan las... Alicia, gracias por los aportes, me resirve, me encantan los debates. Gracias a todos por estar ahí, y bueno, seguimos en contacto. Así que gracias por la oportunidad también de estar acá, Alicia. Ahí está, un placer, has enriquecido el espacio. Chao, gente. Chao, buenas noches. Abrazos, muchas gracias. Gracias, Cristian.